El millonario japonés llegó al hotel en silencio, acompañado solo por una pequeña maleta y una expresión imposible de leer. Vestía con sencillez, sin joyas ni señales visibles de su fortuna, pero su presencia imponía respeto. Desde el primer momento, algo no encajó. No respondía a las preguntas habituales, no sonreía por cortesía y parecía ignorar las explicaciones del personal. En la recepción comenzaron a mirarse entre ellos, confundidos, sin saber cómo atender a aquel huésped extraño. El problema no era su actitud, sino la barrera invisible que nadie había notado al principio. El millonario no hablaba ni una palabra de español ni de inglés. Cada intento de comunicación terminaba en gestos incómodos y malentendidos. Algunos empleados pensaron que era arrogante, otros que estaba molesto. Nadie imaginaba que, detrás de ese silencio, había frustración y cansancio acumulado por un largo viaje. Durante la cena, la situación empeoró. El millonario recibió un plato que no había pedido y lo devolvió sin tocarlo. El camarero interpretó el gesto como desprecio. En la cocina comenzaron los murmullos. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no cooperaba? La tensión creció sin necesidad de palabras. El millonario bajó la mirada, consciente de que nadie lo comprendía y sin energía para explicarse. Fue entonces cuando apareció Aiko, una camarera joven que llevaba pocos meses trabajando allí. Había nacido en Japón, pero vivía desde niña en ese país. Al ver al hombre sentado solo, notó algo familiar en su postura, en la forma en que sostenía los cubiertos, en su silencio respetuoso. Sin pensarlo demasiado, se acercó a la mesa y habló suavemente en japonés. El cambio fue inmediato. El millonario levantó la vista con sorpresa, como si despertara de un largo aislamiento. Respondió en su idioma, con voz tranquila pero cargada de alivio. Por primera vez desde que había llegado, sonrió. Aiko escuchó con atención, tradujo sus necesidades y explicó al resto del personal lo que realmente estaba ocurriendo. No había arrogancia, solo incomprensión. El ambiente del hotel cambió por completo. Los empleados, ahora conscientes de su error, se mostraron atentos y respetuosos. El millonario agradeció cada gesto con una inclinación leve, típica de su cultura. Aiko se convirtió en su puente con el mundo exterior durante su estancia. Hablaban poco, pero cada conversación estaba llena de respeto mutuo. Con el paso de los días, el personal comenzó a notar detalles que antes habían pasado por alto. El hombre dejaba propinas discretas, trataba a todos con cortesía y observaba todo con atención. No buscaba lujos exagerados, solo tranquilidad y orden. Aiko descubrió que aquel hombre no solo era un empresario exitoso, sino alguien que valoraba profundamente la humildad y el esfuerzo silencioso. El último día, antes de marcharse, el millonario pidió hablar con la gerencia. Nadie sabía qué esperar. Aiko estuvo presente para traducir. Sus palabras no fueron de queja, sino de agradecimiento. Dijo que nunca olvidaría cómo una sola persona, al hablar su idioma, le devolvió la dignidad en un lugar donde se había sentido invisible. Al despedirse, le entregó a Aiko una tarjeta y una leve inclinación. No prometió nada, no hizo anuncios grandiosos. Pero semanas después, el hotel recibió una donación anónima para programas de formación cultural y lingüística del personal. Solo entonces comprendieron que aquel huésped silencioso había dejado una lección profunda. A veces, entender a alguien comienza simplemente hablando su idioma. Después de la partida del millonario japonés, el hotel no volvió a ser el mismo. La donación anónima permitió implementar programas de formación cultural que nadie había imaginado antes. Los empleados comenzaron a aprender nociones básicas de varios idiomas, pero, más importante aún, aprendieron a observar con más atención, a no juzgar el silencio ni las diferencias. Aiko, sin buscarlo, se convirtió en un símbolo de ese cambio silencioso. Aiko continuó trabajando como camarera, aunque ahora muchos la miraban con un respeto distinto. No se sentía especial ni superior, simplemente había hecho lo que le parecía correcto.
Sin embargo, dentro de ella algo también había cambiado. Aquella conversación en japonés le había recordado sus raíces, una parte de sí misma que había mantenido en silencio durante años para encajar. Un día recibió una carta escrita a mano. Reconoció de inmediato el estilo sobrio y preciso. Era del millonario. No hablaba de negocios ni de dinero. Le agradecía nuevamente por haberle hablado como a una persona y no como a un problema. Le decía que, en un mundo acelerado, aquel gesto simple había sido un refugio inesperado. Aiko leyó la carta varias veces, con una emoción tranquila. Con el tiempo, comenzaron a llegar huéspedes de distintas partes del mundo. El hotel ya no los veía como desafíos, sino como historias por descubrir. Los malentendidos disminuyeron, la paciencia aumentó. Aiko observaba esos cambios con una sonrisa discreta, sabiendo que a veces una sola acción puede alterar el rumbo de muchos. Meses después, Aiko fue invitada a participar en un proyecto cultural financiado por una fundación japonesa. No llevaba el nombre del millonario, pero ella supo de inmediato de dónde venía. El proyecto buscaba formar jóvenes en idiomas y empatía intercultural. Aiko aceptó sin dudar, entendiendo que aquel encuentro en el hotel había sido solo el comienzo. Antes de irse, caminó una última vez por los pasillos donde todo había empezado. Recordó al hombre silencioso, la confusión inicial, la primera palabra en japonés que rompió la distancia. Comprendió que no siempre se necesitan grandes gestos para cambiar una vida, a veces basta con reconocer al otro en su propia lengua. El hotel siguió funcionando, la gente siguió llegando y marchándose. Pero quedó algo invisible, una huella profunda. Porque aquel día, cuando nadie entendía al millonario japonés, no solo se resolvió un problema de comunicación. Se aprendió una lección que no figuraba en ningún manual: entender al otro es el primer acto de humanidad. Años después, aquel episodio seguía vivo en la memoria del hotel, aunque ya no se contaba como una anécdota curiosa, sino como el origen de una nueva forma de trabajar. Los empleados más antiguos lo relataban a los nuevos con naturalidad, no para impresionar, sino para recordarles que cada huésped trae consigo una historia invisible. El nombre del millonario nunca se mencionaba, no hacía falta. Aiko, por su parte, había crecido en su nuevo rol. Viajaba con frecuencia, impartiendo talleres donde hablaba de idioma, sí, pero sobre todo de escucha. Enseñaba que comprender no siempre significa traducir palabras, sino intenciones, silencios y gestos. En cada ciudad encontraba personas que se sentían invisibles por no poder expresarse, y en cada una veía reflejado aquel primer encuentro. En uno de esos viajes, volvió al mismo país donde estaba el hotel. Decidió pasar una noche allí, esta vez como huésped. Caminó por el vestíbulo con calma, observando cómo el personal se movía con atención genuina. Nadie la reconoció al principio, y eso le pareció perfecto. Se sentó en el restaurante y escuchó distintos idiomas mezclarse sin tensión. Durante la cena, un hombre mayor parecía tener dificultades para pedir. No levantaba la voz, no reclamaba, solo esperaba. Aiko sonrió para sí misma. Se acercó con respeto y habló en su idioma. El rostro del hombre se iluminó de la misma forma que había visto años atrás. En ese instante supo que el círculo se había completado. Al marcharse, dejó una nota breve en la habitación. No llevaba firma ni explicación, solo una frase sencilla: gracias por escuchar antes de juzgar. No buscaba reconocimiento, porque había aprendido que el impacto verdadero no necesita aplausos. El hotel seguiría cambiando con o sin ella. En otro lugar del mundo, el millonario japonés leía informes de proyectos culturales que prosperaban en silencio. No intervenía, no dirigía. Había entendido que algunas semillas crecen mejor cuando no se las observa constantemente. Para él, aquel viaje había sido un recordatorio de su propia humanidad, algo que ni el éxito ni la disciplina le habían enseñado. Así, lo que comenzó como una noche incómoda en un hotel se convirtió en una cadena de pequeños cambios repartidos por el mundo.
Personas que escuchaban más, que hablaban con cuidado, que elegían comprender. Porque cuando alguien se siente entendido, incluso por un instante, algo dentro de él se ordena. Y aunque nadie lo anunciara ni lo celebrara, la verdadera lección quedó sembrada para siempre. A veces, todo lo que hace falta para cambiar una historia es que alguien se atreva a hablar en el idioma del otro. Con el paso del tiempo, la historia dejó de pertenecer a un lugar específico y se volvió casi anónima, como tantas verdades profundas. Nadie podía señalar exactamente cuándo ocurrió el cambio, pero se sentía en los gestos diarios, en la manera en que las personas se acercaban unas a otras con menos prisa y más atención. El hotel fue solo el inicio de algo que se expandió sin hacer ruido. Aiko continuó su camino con la misma humildad con la que había empezado. Nunca habló del millonario ni del impacto que aquel encuentro tuvo en su vida. Prefería contar historias sin nombres porque sabía que así cualquiera podía verse reflejado. En cada taller repetía una idea sencilla: todos queremos ser comprendidos antes de ser evaluados. En distintas ciudades, pequeños grupos comenzaron a aplicar lo aprendido. Restaurantes, hospitales, escuelas y hoteles empezaron a priorizar la empatía cultural. No se trataba de hablar todos los idiomas, sino de reconocer cuando alguien se siente perdido. Ese cambio invisible redujo conflictos, suavizó tensiones y devolvió dignidad a muchas personas que antes se sentían fuera de lugar. El millonario japonés, ya mayor, observaba estos resultados desde la distancia. Nunca reclamó crédito ni buscó protagonismo. Para él, el verdadero éxito había sido comprobar que una experiencia incómoda podía transformarse en algo útil para otros. Entendió que el dinero solo tiene sentido cuando sirve para amplificar actos humanos, no para reemplazarlos. En uno de sus últimos viajes, se alojó en un hotel pequeño, lejos del lujo. Al llegar, el recepcionista no hablaba japonés, pero lo miró con atención, habló despacio y usó gestos amables. No hubo confusión ni tensión. El millonario sonrió levemente. Supo, sin necesidad de palabras, que algo había cambiado en el mundo. Esa noche escribió una frase en su cuaderno personal, una que nunca publicaría: no fui entendido por ser rico, fui entendido cuando alguien me vio. Cerró el cuaderno con calma, en paz con la idea de que las huellas más profundas no siempre se ven. Y así, la historia siguió viva, no como un recuerdo exacto, sino como una actitud que se repetía una y otra vez en lugares distintos. Personas que elegían escuchar, que hablaban con respeto, que no confundían silencio con soberbia. Porque al final, nadie recordaba el nombre del millonario japonés ni el de la camarera. Lo que permaneció fue algo más simple y más poderoso: la certeza de que entender al otro puede cambiarlo todo, incluso cuando nadie parece darse cuenta.